Corresponde al problema sobre edades, hay tres elementos principales que participan en ellos. Tenemos lo que son personas, tiempos y las condiciones. Cuando decimos personas, es a quién le pertenece la sede que menciona el problema. El yo, el tú, el él. Cuando decimos tiempos, nos referimos al momento en que las personas tienen las edades mencionadas. Se puede presentar el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y nos referimos a condiciones, a información de las edades en los tiempos respectivos para cada persona, ¿no? Información que menciona edades a las personas respectivas. Son los tres elementos principales que van a participar en los problemas. Por ejemplo, tenemos esta nota importante. Tenemos que identificar siempre en los problemas para las claves. Esa palabra clave nos permite reconocer el dato a qué persona le pertenece y en qué tiempo se encuentra. Nos refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Digamos que acá tenemos los tiempos, el pasado, presente y futuro. Digamos que tenemos tres personas, el yo, el tú y el él. Tenemos las personas, tenemos los tiempos. Y tenemos este conjunto de palabras. Interpretando cada una de estas palabras, ella nos va a informar en qué tiempo se encuentra la información y a qué persona le pertenece. Si tenemos la palabra tengo, ¿a qué persona pertenece? Si usted lo está analizando, el tengo pertenece a la primera persona, el yo. ¿Y el tengo en qué tiempo nos ubica? Pasado, presente o futuro. Si usted lo conjuga adecuadamente, pertenece al tiempo presente. Entonces el tengo es la primera persona en el tiempo presente. Muy bien. Si nos menciona la palabra tienes, ¿a qué persona le pertenece? Si usted comienza a conjugar yo, tú y él, le pertenece al tú. ¿Y en qué tiempo nos ubica esta palabrita? Pasado, presente o futuro. Si lo conjuga adecuadamente, tú tienes en el tiempo presente. Entonces esta palabrita ubica en el tiempo presente. Si nos menciona la palabra tiene, para tercera persona, el él tiene presente. Tercera persona en el presente. Acá hay una palabrita, si usted se ubica, que se está repitiendo. La palabra tenía. Tenía, si usted lo conjuga adecuadamente, pertenece al tiempo pasado. Tenía. Pero ¿para qué persona será? ¿El yo, el tú o el él? Si lo conjugan adecuadamente, el tenía puede ser para el yo tenía, puede ser para el él tenía. Es decir, el tenía puede ser para el yo pasado y también puede ser para el él pasado. Si nos menciona la palabra tenías, ubica en el tiempo pasado y le pertenece también a la segunda persona. Tendré, hace referencia al futuro, tendré, hace referencia entonces a la primera persona, lo que yo tendré. Si nos menciona la palabra tendrás, también futuro, tendrás para el tú o para el él. El tendrás, se da cuenta que no conjuga, debe ser el tú tendrás. Y finalmente, si nos menciona la palabra él tendrá, hace referencia entonces al futuro para la tercera persona. Entonces, a eso nos referimos con identificar para las claves. Si usted identifica adecuadamente esas palabritas, nos indica qué persona pertenece y en qué tiempo se encuentra la información brindada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para identificar los datos y en el problema respectivo. Tipo de problema que se pueden presentar. Depende de la cantidad de personas que participen. Si participa una sola persona o si participan dos personas. Se presentan entonces dos tipos principales. Ahora, ¿cómo identificamos si hay una sola persona? Por ejemplo, vemos este enunciado. Si hacemos lectura, nos dice, dentro de 15 años, tendré 5 veces la edad que tenía hace 13 años. Dentro de 15 años tendré 5 veces la edad que tenía hace 13 años. Si se observa, solamente menciona a una sola persona. Entonces, estamos en este primer caso. Si identificamos las palabras, entonces menciona la palabra dentro de 15. Dentro de 15 da a entender el tiempo futuro. Pero este tiempo futuro dentro de 15 debe tener un punto de referencia que tiene que ser el presente. A partir del presente nos informa que tiene que pasar 15 años. Muy bien, hacia el futuro 15 años. Dentro de 15 años tendré 5 veces la edad que tenía hace 13. La palabra hace 13, hace implica tiempo pasado. Entonces a partir del presente vamos al tiempo pasado. ¿Cuántos años? 3 años hacia el pasado. Conclusión, del presente hacia atrás retrocedemos 13 años. Y con eso nos piden averiguar qué edad tengo. Eso es lo que tenemos que averiguar. Nos piden hallar esta cantidad. Como se dan cuenta, menciona una sola persona y suficiente con el esquema que se presenta.
pasado, presente y futuro y la sede respectiva. Creo que con ese esquema es suficiente para resolver problemas que presenta una sola persona. Ahora, un error clásico que se presenta en estos problemas de edades es que nos llenamos de variable. Una solución clásica que a veces se suele presentar puede ser la siguiente. Como nos piden hallar la edad que tengo, entonces de frente suelen colocar una variable x acá. Tenemos el x. Nos menciona dentro de 15 y hace 13. Dentro implica sumar y hace implica restar. Entonces para este caso, dentro de 15, ¿qué edad tendría? Obtendría esta persona acá, x más 15, y hace 13. ¿Qué edad tuvo esta persona? X menos 13. Todavía tenemos con una variable el futuro y el pasado. Hagamos respetar la condición. ¿Qué dice la condición? Tendré 5 veces la edad que tenía hace 13. En este futuro tendré 5 veces la edad pasada. Si usted lee el enunciado, eso es lo que estamos interpretando. Esta edad futura, x más 15, es 5 veces la edad pasada. 5 veces la edad pasada. 5 veces el x menos 13. Y como se dan cuenta, planteando ecuaciones, el problema se está resolviendo. Acá es solamente cuestión de operar. El 5 ingresa a multiplicar, sale 5x menos 65. X pasa a restar y este menos pasa a sumar. Tenemos que 4x igual a 80, le sacamos cuarta y el x busca cuánto vale 20. El a presente entonces para esta persona, ¿cuál será? 20 años. Es una forma que se puede decir clásica de la pregunta, de resolverla de esa manera. Pero si rozamos un poquito más, podemos evitar las variables. Y ese es justamente nuestro objetivo, que usted desarrolle un poco más su capacidad analítica, su razonamiento lógico. Si lo razonamos, podría ser entonces de esta manera. El mismo enunciado. El dato nos informa que dentro de 15 tendré 5 veces lo que tenía hace 13 años. Entonces, esta edad futura es 5 veces la edad pasada. Proporciones. Si acá vale como 5, el pasado como ¿cuánto vale? Como 1. Dentro de 15 años tendré 5 veces lo que tenía hace 13 años. Esta edad futura 5 veces la edad pasada. Proporciones. Ese 1 y ese 5, ¿en cuánto se está diferenciando? 5 y 1 se está diferenciando en 4. Correcto. 1 y 5 la diferencia vale 4. Vale como 4 de la diferencia. Pero si usted observa, desde este pasado a este futuro, ¿cuántos años han transcurrido? 13 años y 15 años. Entonces, del pasado a este futuro han transcurrido 13 más 15, 28 años. Han transcurrido 28 años. Aparentemente la diferencia debe ser 4, pero realmente ¿cuánto tiene que ser? 28. Entonces buscamos la proporción. ¿Qué le hacemos al 4 para que se transforme en 28? Si usted observa, 7 veces por 7. Multiplica por 7, sale el 28. Acá también habrá que multiplicar por 7 para que la proporción no se altere y por 7. Y el problema salió de manera más práctica. Por 7 entonces sale el 28, por 7 y por 7. Y la proporción se mantiene. Multiplicando 1 por 7 resulta 7 años, 5 por 7 resulta 35 años y con eso se puede hallar la edad presente de esta persona. 7 años más 13, ¿cuánto resulta? 20. Si quieren verificar, 20 más 15 resulta o no resulta 35. Por lo tanto, la edad actual de esta persona va a ser también 20 años. Esa es otra forma como se pueden plantear los problemas. Puede ser aplicando variables, como el caso anterior, o si lo razonamos con proporciones, sale también de esta otra manera. Creo que más práctico sería enfocarlo de esta forma, un poco más razonable la solución. Entonces, esto es lo que corresponde al problema con una sola persona. ¿Qué pasaría si tenemos dos o más personas? Ahí se sugiere usar un cuadro de doble entrada, como el que hicimos al inicio. En este cuadro de doble entrada, como ya observamos, en la parte superior tienen que estar los tiempos que presenta el problema y en la parte izquierda tienen que estar las personas. Puede ser 2, 3 o más personas. Es decir, en la parte superior, como se mencionó, los tiempos y en la parte izquierda las personas que participan. Puede ser 2, 3 o más personas. Ese cuadrito es bastante utilidad para llenar información que nos presentan en el problema. Importante saber acá lo siguiente. Estos dos puntos son los que usted tiene que entender y comprender para poder resolver los problemas. Si hacemos lectura,
Nos menciona que la diferencia de edades es la misma en cualquier tiempo y la suma en aspa de valores extremos simétricos debe dar un mismo resultado. Acá por ahorita están pensando qué significará eso. Lo explicamos con un ejemplo numérico. Repito, es la parte importante, ya tenemos la lectura. Vamos a hacer la explicación práctica. Tenemos este cuadrito, tenemos los 3 tiempos y 2 personas. Puede haber 3 también, pero trajémoslo con 2. Expliquemos este caso con valores, digamos que sean valores reales. Imaginemos que yo ahorita tenga 30 años, imaginemos que usted tenga, por ejemplo, imaginemos que ahorita usted tiene 17. Muy bien, 17 años. Entonces, yo ahorita tengo 30 años, usted tiene 17. ¿Qué te parece si vamos ahorita tú y yo al futuro dentro de 10 años? Dentro de 10 años yo tendré 40 y dentro de 10 años usted ¿cuánto tendrá? 27. Yo 40 y usted 27. Lo que pasa para uno pasa para todas las personas. Del presente vamos al pasado, por ejemplo, 3 años hacia atrás. Hace 3 años. Si yo tengo 30, hace 3 años, ¿yo qué edad tendría acá? 27. Y usted hace 3 años, ¿qué edad tendría por acá? 14 años. Lo que pasa para uno debe pasar para todas las personas que participan en el problema. Entonces, con esta tabla con datos reales, digamos así, datos reales, vemos entonces lo que se indicó acá. Punto importante 1, la diferencia de edades es la misma en cualquier tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Mira, por ejemplo, el presente. Yo 30, tú 17. ¿La diferencia cuánto vale? 13, miren. En el presente la diferencia vale 13. Vemos el pasado. 27 y 14, la diferencia también ¿cuánto fue la diferencia? 13. Muy bien. Si vemos el futuro, la diferencia de estas cantidades también ¿cuánto vale? 13. A eso se refiere con esta primera observación. La diferencia de edades es la misma en cualquier tiempo. No puede cambiar. Si ahorita yo soy mayor que usted en 13 años, siempre seré y fui mayor en 13 años. Si usted, por ejemplo, con su hermano menor, si tú tienes una edad y tu hermano menor tiene 2 años menos, esa diferencia siempre permanece constante, no va a cambiar. Usted y su papá se llevan, por ejemplo, por 15 años o 20 años, digamos. Esa diferencia va a ser siempre constante. Usted y su padre, la diferencia tiene que ser 20 años. La diferencia no debe cambiar, siempre es constante. Primera observación. La segunda que nos decía que la suma en aspa de valores extremos simétricos da un mismo resultado. ¿A qué se refiere? Suma en aspa. Por ejemplo, miren, a eso se refiere. Suma en aspa. Estas dos cantidades, ¿cuánto están sumando? 57. Y estas dos cantidades también, ¿cuánto están sumando? 57. La suma no debe cambiar. Si acá suma algo, acá debe sumar la misma cantidad. Pero si usted analiza, no es el único aspa, hay otra aspa más, la que está a la izquierda. Ahí también, si usted se da cuenta, la suma sale 44 y acá también sale 44. La suma en aspa debe dar lo mismo. Si acá sale una cantidad, acá sale la misma cantidad. Si usted sigue mirando el cuadrito, ahí queda ahora otra espita más que dicen derecha, izquierda, creo que falta el aspa mayor, de extremo a extremo. ¿Observa? De extremo a extremo. Esta suma que está aquí vale 54, 27 más 27 sale 54, y esta suma también cuando sale 54. La suma en aspa debe dar también un mismo resultado. Jóvenes, si usted maneja bien estas dos observaciones, cualquier problema de edad debe salir. Diferencia de edades debe ser constante y la suma en aspa da un mismo resultado. Maneje bien, comprenda bien estas dos observaciones y todo el problema debe estar saliendo. El resto es interpretar el enunciado. Antes de entrar entonces a la parte práctica, veamos algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta para hacer los problemas. Primero, cuando nos mencionen proporción de edades, usemos las esquinas del cuadro para indicarlas. Ahorita lo veremos en la parte práctica. Segunda observación, cuando nos mencionen edades iguales, usemos figuras geométricas para señalar la desigualdad. Y una tercera nota importante que ya lo vimos en el ejemplo introductorio, evitar en lo posible el uso de demasiadas variables. Tratemos razonable, usemos proporciones, para con las proporciones saquemos los datos que nos están solicitando por acá, ¿no? Entonces, usemos las esquinas cuando mencione proporción de edades, usemos figuritas cuando mencione edades iguales y tratemos de evitar demasiadas variables. Usemos proporciones, razonemos y el problema sale más
más práctico. Por ejemplo, de estas observaciones vemos el siguiente ejemplo. Si vemos el enunciado, nos indican que mide 5 veces la edad que tenías cuando yo tenía tu edad actual. Y para que tú tengas mi edad actual, deberán transcurrir 8 años. Y con eso nos piden hallar qué edad tengo. Entonces, veamos cómo podemos resolver la pregunta. Si observamos, menciona el yo, menciona el tú, nos debe entender que hay dos personas. Muy bien. También si vemos el enunciado, tenemos tenías y tengas. Tenías hace referencia al pasado, tengas hace referencia al futuro. Entonces, bueno, y obviamente que el presente se encuentra. Tenemos pasado, presente, futuro y solamente participan dos personas. Eso de entender que el cuadrito a usar debe ser el que se muestra. Tenemos los tres tiempos, tenemos las dos personas. Coloquemos los datos entonces. Primero vamos a una solución tradicional, usando variables para que vea la diferencia. El dato informa lo siguiente. Dice lo siguiente. Mi edad es 5 veces la edad que tenías. Mi edad es 5 veces la edad que tenías. A veces la mala costumbre que se tiene es hacer lo siguiente. Colocar variables. Tenías X, tú tenías pasado. La edad presente es 5 veces. Mi edad es 5 veces la edad que tenías. Si acá tengo X, ¿cuánto es entonces por acá? 5X. Muy bien. Sigamos. Eso ocurre cuando yo tenía tu edad actual. Cuando yo tenía tu edad actual. Cuando yo tenía pasado tu edad actual. Es decir que estas cantidades deben ser iguales. La mala costumbre hace que hagamos lo siguiente. Un Y y un Y. Matemáticamente lo estamos entendiendo. Se entiende el enunciado. ¿Se está entendiendo? Muy bien, sigamos. Y para que tengas mi edad actual, deberán transcurrir, dice, 8 años. Para que tú tengas mi edad actual, deberán transcurrir 8 años. Para que tú tengas futuro, mi edad actual. A eso de entender que cómo deben ser iguales. Como acá tengo 5X, acá colocamos el 5X. Hasta ahí estamos bien. Deberá transcurrir, dice, 8 años. Transcurrir del presente al futuro van a pasar 8 años. Y con eso nos piden hallar qué edad tengo. Como les estaba comentando, esa es una forma tradicional de plantear las preguntas. Que hasta cierto punto está bien, porque da a entender que está comprendiendo el enunciado. Matemáticamente lo planteó bien. Ahora entramos capaz a la parte operativa. Comenzamos a analizar. Como está pasando 8 años, acá pasó 8 años. Será entonces 5X más 8. Acá también van a pasar 8 años. Entonces este valor, si usted no lo conociese, se puede averiguar. Y más 8. Entonces esta cantidad va a ser igual a Y más 8. Se puede decir que tenemos una relación entre estas dos variables. Muy bien. Como hay dos variables, para resolverlo usted necesita dos ecuaciones. Ya tenemos una, falta la otra ecuación. ¿Cómo llamo la otra ecuación? ¿Teoría se acuerda? Usamos el aspa. Ahí está el aspa. Esta suma en aspa debe ser igual a esta suma en aspa. 2y debe ser igual a 6x. Debe ser igual a 6x. Correcto. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Dos ecuaciones con dos variables, el problema se puede resolver. Acá, ¿qué conclusión obtiene? Que le saca la mitad, sale que y es igual a 3x. Y este dato lo podemos reemplazar acá. Y es igual a 3x. Procedemos a reemplazar. Y es igual a 3x. Todo se mantiene igual. 2x pasa a restar. Le sacamos la mitad y ¿cuánto sale? Que x igual a 4. Muy bien. 2x le sacamos la mitad, x vale 4. Y si x vale 4, nuestro y ¿cuánto vale entonces? El triple ¿cuánto sale? 12. Problema resuelto. Entonces, como les estaba comentando, esta es una forma de hacer esta pregunta, usando variables. Si tengo una variable, habrá que buscar una ecuación. Si tengo dos variables, habrá que buscar dos ecuaciones. Si tuviese tres variables, puede ser cuando hayan tres personas, tres variables, habrá que buscar tres ecuaciones y el problema se vuelve algo operativo. Si lo razonamos con proporciones, como hicimos el ejemplo inicial, la solución podría ser también de esta otra manera. Borremos entonces lo que está acá. Pasemos entonces a razonar la pregunta. Atentos. Se dijo que cuando nos mencionen proporción de edades, usemos las esquinas. Si usted ve este primer párrafo, hay una proporción de edades. Mi edad es 5 veces la edad que tenías. Mi edad es 5 veces lo que tenías. Proporción de edades. La nota 1 decía, usemos las esquinas.
¿Sabe a qué se refería? A esto, las esquinas. Esta esquina y la esquina que está allá. Es para indicarla como algo práctico, para indicar esas proporciones. Mi edad es 5 veces la edad que tenías. Entonces, si esa edad vale como 1, acá debe estar como 5. 5 veces la edad que tú tenías. Muy bien. Proporciones. Cuando yo tenía tu edad actual. Esto sucede cuando yo tenía tu edad actual. La nota 2, ¿se acuerda que dice la nota 2? Cuando son edades iguales, usemos figuras para indicarla. Una nuevecita podría ser. Entonces nos está diciendo que tienen que ser iguales. Muy bien. Cuando yo tenía tu edad actual, yo tenía tu edad actual. Son iguales. Usemos esta figurita. Con eso de entender que son cantidades iguales. Muy bien. Y para que tú tengas mi edad actual, deben transcurrir 8 años. Para que tú tengas mi edad actual. No nos llamemos de variable, usemos indicaciones. Para que tú tengas mi edad actual, deben ser iguales. Lo notamos con otra figurita. Puede ser, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Con eso debemos entender que cómo tienen que ser iguales. Para que tú tengas mi edad actual, deben transcurrir 8 años. Deben transcurrir 8 años. ¿Se acabó? Con eso nos piden hallar qué edad tengo. En el presente nos piden hallar el yo qué edad va a tener. Muy bien. Si se percatan, jóvenes, no tenemos ninguna variable. Solamente hemos colocado los datos. Miren, el enunciado lo hemos leído y hemos sacado los datos. De 5 a 1, estas cantidades son iguales, estas son iguales, y de aquí a este futuro pasaron 8 años. Solamente son los datos, no hay ninguna variable. Entonces comenzamos a razonarlo. Aplicamos la teoría. ¿Qué dice la teoría? Que la suma en aspa deben ser iguales. Y eso lo podemos aplicar aquí. Miren, si escogen bien las columnas a usar, nos conviene el pasado con el presente. Porque tiene los datos completos. Ah, acá no está incompleto todavía. Vamos con el pasado y el presente. Entonces usemos esta espita. Esto como 1 y esto vale como 5. Si quieres coloco una constante, pero hagámoslo mentalmente. Es como si fuese un K y 5K. Se puede razonar mentalmente, se puede, vamos. Como si fuese un K y como si fuese 5K. ¿Se acuerda que la suma deben ser iguales? En aspa. La suma en aspa deben ser iguales. Esta sumita, si usted se da cuenta, ¿cuánto está sumando? Un K más 5K sale 6K. Si acá suma 6K, acá también tiene que sumar 6K. Ah, pero ¿se acuerda que eran iguales? Dos cantidades iguales que sumen 6. Muy bien, ya tiene la respuesta 3 y 3. Entonces, no nos complicamos la vida. Un 3 y un 3. Ya lo tenemos. ¿Ves? Proporciones. Un K, 5K, 3K y 3K. ¿Se acuerda que eran iguales? Ahí está. Si acá tengo 5K, acá también debe estar el 5K. Ahora, eso se puede averiguar también cuánto vale. Usamos nuevamente el aspa. Si usamos nuevamente el aspa, sucede lo siguiente. 5K y 5K es como si acá hubiesen 10K. Si acá suma 10, acá también debe sumar 10. Y para que sume 10, si usted ya tiene 3, ¿cuánto está faltando? 7. Está faltando 7. Entonces acá debe estar el 7. Y salió, miren, imaginadamente, suponte que ahí tengo una constante K. Ahora, usemos este dato. Si acá vale 5K y acá vale un 7K, de 5 para 7, ¿en cuánto aumentó? En 2K. Entonces, de acá hasta aquí está aumentando en 2K. Pero el aumento real, ¿cuánto vale? 8. Si 2K es igual a 8, entonces deduce que el K, ¿cuánto vale? 4. El K vale 4. Entonces esta constante mental estamos deduciendo que es igual a 4. Por lo tanto, colocamos esa constante. La constante es igual a 4. Y como se dan cuenta, tenemos todos los valores. 28 años, 20 años, 12 años, 20 años, 12 y 4 años. Y tenemos todos los datos completos. Nos piden averiguar qué edad tengo, por lo tanto la respuesta ¿cuánto sería? 20. La respuesta entonces para este caso sería 20. Entonces, a eso nos referimos. Si nos dan proporción de edades, usemos las esquinas. Si te dan edades iguales, usemos figuritas iguales. Y tratemos de no usar demasiadas variables. Compara esta solución donde la respuesta razonando salía 20 y compara, por ejemplo, miren la solución anterior que hicimos, ¿se acuerdan con las variables? Ahí está, la otra solución. Cuando equivale 4, 5 por 4 también, ¿qué resulta?
20. Hay dos maneras de hacer la pregunta, operando con variables, o si lo razonamos podemos usar solamente proporciones y la respuesta, como usted se da cuenta, resulta la misma. Para este caso, el yo presente, ¿cuánto sería? 20 años. Ahora sí, entonces vemos la parte práctica. En el problema 1, que usted ya lo ha intentado ya, capaz ya tenga la respuesta también, nos dicen, ahí te mostré el enunciado. Tenemos una sola persona, menciona el hace, menciona el dentro y nos piden la edad futura en 14 años. Veamos entonces cómo se puede plantear este problema. Nos piden qué edad tendré dentro de 14 años. Participa una sola persona. Vemos entonces los datos. Ahí está un párrafo. Dentro de 10 años tendré el triple de edad que tenía hace 8 años. Entonces, con ese párrafo del enunciado, usted puede construir el siguiente esquema. Menciona tendré, que es futuro, tenía, que es pasado. Y como es una sola persona, creo que el esquema que está acá es suficiente. Futuro es el tendré, pasado es el hace. Veamos entonces, dentro de 10 años, ¿correcto? Hace 8 años, del presente retrocedes 8 años. Ya saben, no usemos variables, razonemos, usted puede hacerlo. Dentro de 10 años tendré el triple de lo que tenía hace 8. Entonces, esta cantidad es el triple de la cantidad pasada. Capaz uno ya le están tentando colocar x más 10, x menos 8 y formar ecuaciones. Capaz lo puede intentar, pero da un paso más. Razonemos. Esta cantidad es el triple de la pasada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le colocamos acá como un 3 y ahí le colocamos como 1. Y ahora vemos supuestamente qué es lo que está pasando y realmente qué es lo que está pasando. En este caso, si usted se da cuenta, del 1 al 3, ¿cuántos años han pasado? 2. De ese pasado a este futuro han transcurrido 2 años. Pero realmente, de ese pasado a este futuro, ¿cuántos años han transcurrido? Si usted se da cuenta, pasado al futuro han pasado la suma 18 años. Si realmente tiene que pasar 18, pero está pasando aparentemente 2, ¿qué le hacemos al 2 para que se transforme en 18? Por algo hay que multiplicarlo. Si usted se da cuenta, por 9. Por 9 sale 18, por 9 y por 9. Y tenemos el problema resuelto. Por 9 entonces, por 9 y por 9. Es decir que en el pasado esa persona tenía 9 años, en este futuro la persona tendrá 27 años y como quiero ya el presente, le sumas 8. 9 más 8 sale 17 y 17 más 10 sale 27. Jóvenes, si usted observa no es complicado, se puede llegar a plantearlo de esa manera, cuestión de práctica nomás. Como ya tenemos la edad presente, nos estaban preguntando ¿qué edad tendré dentro de 14 años? Tendré futuro. Entonces, a la edad presente, que es 17, habrá que sumarle 14 años. Y 17 más 14 está resultando entonces 31. Y justamente lo que nos estaban pidiendo averiguar. Respuesta entonces 31. Con la práctica, jóvenes, usted lo puede hacer sin variables, manejando proporciones. Si usted mira el problema, también participa una sola persona, María. Apesta de menciona años. Nació, dice, en el año 1900 AB y en el año 2002 cumplió A más B año. Y nos piden qué año cumplirá 2A más 3B. Entonces planteemos el problema. Nos informan, nos piden en qué año cumplirá esta edad, 2A más 3B. ¿Y cuál es el dato? Ahí lo tenemos, el párrafo inicial. Y ese párrafo nos da a entender, jóvenes, lo siguiente. Necesitamos conocer o necesitamos como referencia el año en que nació y nos menciona el año 2002. Entonces nos sugiere entonces este esquema. Año en que nació, el año 2002. María nació en el año 1900 AB. Si María está naciendo, tiene una edad. Recién está naciendo. La edad que le corresponde, ¿cuál sería? 0. Y en el año 2002,
cumplió A más B año. Entonces en este año 2002 la edad que le corresponde debe ser A más B. Muy bien. Y con ello nos piden averiguar en qué año cumplía esta edad, 2A más 3B. Conclusión, debemos hallar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Qué haremos? ¿Cuál ecuación se podría plantear? Lo que hacemos es esto, miren. Los años que están transcurriendo. Si esta persona tiene 0 años, ya que tiene A más B, se nota claramente que ha transcurrido. ¿Cuántos años han transcurrido? Han transcurrido A más B años. A más B años. Si para la edad transcurrió A más B, para el año también debe transcurrir lo mismo. Entonces ya tenemos la ecuación planteada. Este año más el tiempo que transcurre debe resultar 2002. Entonces 1900 AB más AB, que son los años que transcurren, debe resultar 2002. Y creo que ahí tenemos la ecuación planteada. El resto es resolverla. Se forma como una ecuación diofántica, ¿no? Vamos a ver cómo se puede resolver. ¿Se acuerda cómo se descompone este numeral? Numeral 19AB. Estamos en las unidades, decenas, centenas y millares. E representa 1000 por 1000. E representa 900 por 100 porque está en las centenas. Está en las decenas por 10. Está en las unidades por 1. Por 1000, por 100, por 10 y por 1. Y ahí lo estamos descomponiendo. Es decir, queda entonces de esta manera. Mira la parte amarilla. El 1 por 1000, el 9 por 100, el A por 10 porque está en las decenas y el por 1 porque está en las unidades. Y acá lo copiamos de igual manera. Si agrupamos las variables adecuadamente, 10A más 1A sale 11A, B más B sale 2B. 1900 pasa a restar, ¿y cuánto salió? 102. Es decir que 11A más 2B es igual a 102. Y a eso nos referimos una ecuación diofántica. Una sola ecuación con dos variables. Se puede resolver de esta manera. A y B son cifras porque pertenecen a un año. No puede pasar de 9. Lo máximo que puede tomar es 9. Son cifras. Si analizamos un poquito el problema, sale de esta forma. Miren, 102 es una cantidad par. 2B también es una cantidad par. Por lo tanto, si el resultado es par y él es par, esta cantidad también debe ser par. Pero para que esta cantidad sea par, dependemos del A. Por lo tanto, para que todo este producto sea par, el A también debe ser par. Y como estamos diciendo que es una cifra, no puede pasar 9. Entonces, lo máximo que podría tomar, ¿cuál sería? 8. Porque es una cifra par. 8. Puede tomar 8, puede tomar 6, 4 o 2 podría tomar. Si usted le da el valor de 8, sale 88. Para 102, si acá tengo 88, para 102 estaría faltando 14. Y para que sea 14, el B ¿cuánto sería? 7. Entonces, una solución sería cuando A vale 8 y el B vale 7. Para que sea 14, B vale 7. ¿Y qué pasaría si la toma el otro par? 6. Porque podría ser, si A vale 6, 6 por 11 sale 66. Para 102 estaría faltando 36. Y si falta 36, el B debe ser 18. Y no puede ser, porque es una cifra, no puede pasar la barrera de los 9. Entonces, eso debe entender que la única solución para A igual a 8 y para B igual a 7. Muy bien, tenemos los valores de A y B. Por lo tanto, se puede responder lo que nos estaban consultando. ¿En qué año cumplirá 2A más 3B? Tomamos un año de referencia que puede ser su año de nacimiento. Entonces, si procedemos a reemplazar, tenemos que esta persona nació en el año 1900 AB. Nació en el año 1987. 1987 AB. Nos pide la edad 2A más 3B. Queremos que tenga 2A más 3B. ¿En qué año cumplirá 2A más 3B? El año es lo que nos piden averiguar. Pues ¿se acuerda cuánto valía el A y el B? 8 y 7. De acá hasta acá está transcurriendo 2A más 3B. Está que transcurre 2A más 3B. Pero si la A vale 8, 16, el B vale 7, 21, 21 más 16 está que sale 37. Entonces deben transcurrir 37 años.
Entonces a partir del 87 transcurren 37 años y nos encontramos en este año que nos solicitan, es lo que nos están pidiendo averiguar. Por lo tanto, el año que cumple esa edad, ¿cómo lo vamos a calcular? Sumando 1987 más 37. Y si hacemos la operación respectiva, sale 2014. Por lo tanto, esa edad lo cumplirá en el año 2014. Y eso es lo que nos están solicitando en esa pregunta. Vamos entonces ahora qué pasa con la pregunta número 3. En la pregunta 3 se sugiere que tengamos bastante cuidado, es un problema que tiene bastantes palabras. Vemos entonces, miren, primero si usted hace la lectura correspondiente, observamos que participan dos personas. Tenemos el yo y tenemos el tú. ¿Hay un él por ahí? No hay, solamente hay dos personas. También si hacemos una buena lectura dice yo tengo, presente, nos mencionan también tuviste, que es un pasado, y yo tenga es un futuro. Entonces tenemos los tres tiempos y tenemos dos personas. Y también algo interesante en esta pregunta, si usted lee la segunda línea, por ejemplo, menciona cuando tenía. Ese implica el yo tenía, ¿no? Es implícito el yo. Cuando yo tenía la mitad de edad que tuve. Yo tenía y yo tuve. Para la persona yo menciona dos tiempos pasados. Cuando yo tenía, dice, y te menciona también tuve. Entonces hay que tener cuidado con esta pregunta, esta que menciona dos tiempos pasados. Ahorita vamos a ver en el cuadrito que se va a formar. Entonces con toda esa información nos piden averiguar cuántos años tendrás tú cuando yo tenga los años que ya te dije. Entonces toda esa información, jóvenes, que está un poquito confusa, tiene muchas palabras, vamos a llevarlo ordenadamente a un cuadro de doble entrada. Vemos entonces. La pregunta ya fue formulada, lo que nos están solicitando. Se sugiere que párrafo a párrafo analicemos lo que nos están dando como datos en el problema. Nos referimos a lo siguiente. Cuidado con este primer párrafo. Ya sabemos que hay dos personas y hay tres tiempos. El presente, el futuro y el pasado. Tenemos el yo y tenemos el tú. Vamos entonces con calma. Cuando yo tenga el doble de la edad que tú tenías. Cuando yo tenga indica tiempo presente. Edad que tú tenías indica el tiempo pasado, el tú pasado. Cuando yo tenga el doble de edad que tú tenías. Proporción de edades, usemos las esquinas. Yo tenía, dice, cuando yo tenga el doble. Dice, cuando yo tenga el doble, futuro. Cuando yo tenga el doble de la edad que tú tenías. Entonces, tenga implica futuro. Esta cantidad tiene que ser el doble de esta edad pasada. Entonces, estamos en la proporción de 2 a 1. Cuando yo tenga el doble de edad que tú tenías, cuando tenía, ese es el yo. Cuando yo tenía la mitad de edad que tuve, también sigue siendo el yo. A eso me refería. Este yo tiene dos pasados, un tenía y un tuve. Por lo tanto, este pasado lo dimos en dos. Cuando yo tenía la mitad de lo que tuve, entonces esta cantidad debe ser la mitad de esta cantidad. Entonces usemos proporciones de 1 a 2. Muy bien. Entonces si juntamos todo el enunciado, ¿cómo va quedando? Cuando yo tenga, futuro, el doble de la que tú tenías. Cuando yo tenía la mitad de la que tuve. Yo tenía la mitad de la que tuve. Cuando tú tuviste en este pasado, miren, para el tú, el otro pasado. Cuando tú tuviste la edad que yo tengo. Tú tuviste en este instante. Dice, cuando tú tuviste la edad que yo tengo, estas cantidades deben ser iguales. Ah, si son iguales usamos figuritas, ¿se acuerdan? Entonces, 9 acá y 9 acá. Muy bien. Cuando tú tuviste la edad que yo tengo. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en ese momento? Dice, tú tendrás, futuro, tú tendrás el doble de edad que tengo. Tú tendrás el doble de edad que tengo. Tú tendrás el doble de lo que tengo. Entonces, si acá tenemos un valor, acá tiene que estar el doble. Nos vamos entonces ayudando de esta manera. Si acá colocamos el x, acá ¿cuánto debe ser entonces? 2x. Entonces, si usted lo lee calmadamente y paso a paso, todo este párrafo ya lo tenemos en este cuadrito. Muy bien. Este párrafo entonces fue analizado.
¿Qué más nos están informando? El último dato, nuestras edades van a sumar 60. Nuestras edades suman 60 años. Nuestras edades suman, tiempo presente, está sumando 60 años. ¿Me ayudan? Si esta suma es igual a 60 y este valor es X, entonces acá está la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entonces? 60 menos X, correcto, tenemos toda la información. Y con eso nos piden averiguar esta pregunta. ¿Cuántos años tendrás? Tú tendrás acá cuando tengas los años que ya te dije. ¿Se refiere entonces a esta cantidad? Nos piden averiguar entonces esta cantidad. Objetivo, hallar cuánto vale X por 2 y esa es la respuesta final. Muy bien, señores, tenemos toda la información en el problema. Comenzamos. Acá sí, con cuidado, un favor, vamos con calma. Si usted observa, vamos a aplicar lo siguiente. Creo que este cuadro se puede averiguar porque tenemos aspa. Mire, no se puede aplicar aspa. Esta aspa y esta aspa deben sumar lo mismo. Entonces, aplicamos aspa. Pero acuérdense que estas cantidades son iguales. X y X nos va a ayudar ahí. Estas cantidades serán iguales. Si acá era X, acá también tiene que ser X. Como le estaba comentando entonces, miren, se puede esta cantidad. Si hallamos esta cantidad, por allá colocamos la mitad. Y si colocamos este dato, podemos hallar los valores de arriba. Esto concentremos en hallarle entonces. Esa aspita, ¿me ayudan? Esta suma vale 3X. Si esta suma vale 3X, acá también la suma debe ser 3X. Vamos, jóvenes, ustedes pueden. Esta suma debe ser 3X. Para que esta suma valga 3X, ya tengo un menos X, entonces acá tiene que estar 4X. 4X con menos X sale justamente 3X. El 60 tiene que desaparecer. Si acá tengo más 60, entonces él debe ser menos 60. Entonces debe quedar un 4X menos 60. Y se cumple que la suma en aspas son iguales. Muy bien. ¿Se acuerdan las proporciones? Pues usamos las esquinas. Allá tiene que estar la mitad. Allá debe estar la mitad. Si acá tenemos 4X menos 60, la mitad ¿cuánto será? ¿Lo tienen? Correcto, 2X menos 30. Muy bien. Entonces colocamos 2X menos 30. Se dan cuenta que solamente nos falta ya esos casilleros verdes. Si conocemos uno, el otro sale por la proporción que nos indica. Solamente concéntrate en hallar un solo casillero. Y si usted lo analiza bien, creo que se puede hallar el casillero con el 1 verde. ¿Cómo lo hallamos? Con el aspa. Muy bien. Esta suma debe ser igual a esta suma. Es un poquito más complejo, no demasiado, usted lo puede lograr. ¿Vamos? ¿Esta suma cuánto vale? 3X menos 30. Si acá vale 3X menos 30, acá también debe sumar 3X menos 30. Vamos, se puede mentalmente. Queremos un 3X. Como acá tengo un menos X, entonces acá debe estar un 4X. 4X con menos X es el 3X. Entonces ya tengo un 4X. Queremos menos 30. Acá queremos que salga menos 30. Si acá tengo más 60, ¿cuánto tiene que estar acá para que salga menos 30? Si usted se cuenta, acá debe estar entonces un menos 90. Menos 90 con más 60 sale el menos 30. Entonces acá estamos formando el 4X menos 90. Y la suma se cumple que deben ser iguales. Muy bien, señores, ya salió. Si vale 4X menos 90, entonces acá tiene que estar el doble. Acá tiene que estar el doble. ¿Y el doble cuánto resulta ser entonces? Ya lo tenemos, el doble. 8X menos 180. Y finalmente, para resolver el problema, hemos aplicado esta aspa, hemos aplicado un aspa por acá grande. Creo que sale con una aspa pequeña esta vez. Aplicamos esta aspita entonces que está por acá, ¿no? Las sumas deben ser iguales. Entonces, tenemos que 2X menos 30 al sumarse con 2X menos 180 debe ser igual a ¿quién? A 4X menos 90 más X. Y creo que esta ecuación ustedes lo pueden resolver. Creo que está a su alcance, lo pueden resolver operando. Creo que lo pueden verificar. Lo comprueban y el X va a salir igual a 24. Creo que eso se puede verificar, no está complicado. 5X pasa a restar allá el 10X y ese 210 pasa acá a sumar. Y ahí verifica que el X sale 24. ¿Se acuerda que nos preguntaban? Acá estaba, esta era la pregunta, 2X. Y si X vale 24, entonces podemos responder que tú tendrás en este futuro, entonces 48 años. Por lo tanto, esa es la respuesta a la pregunta. Muy bien,
Entonces, como se encuentra el problema que es un poquito de mayor envergadura, con mayor información, párrafo a párrafo hay que ir planteando la información y el problema debe estar saliendo. Algo parecido puede ocurrir en la pregunta 4. Si vemos la pregunta, veamos, aparecen dos personas, Pepe y Tomás, menciona un futuro, menciona un pasado, ¿no? Menciona un pasado. Y acá nos preguntan si actualmente la suma dice 21, ¿qué edad tendría Tomás hace 2 años? Entonces ya sabemos que hay dos personas y tenemos los 3 tiempos. Lo trabajamos entonces en un cuadro de doble entrada. Veamos entonces. Ahí está la pregunta que nos hacen. Igualmente, analicemos párrafo a párrafo. Entonces, ahí tenemos el párrafo que se pueden ubicar. Ya saben, el cuadrito son dos personas, 3 tiempos. Pepe, Tomás y los 3 tiempos. Entonces comenzamos. Pepe le dice a Tomás, Pepe está hablando. Dentro de 2 años. Pepe dice dentro de 2. De ese presente, este futuro van a pasar entonces 2 años. Algo pasa en este futuro. Dentro de 2 años yo tendré el triple de la edad que tú tenías. Pepe dice, yo tendré el triple de la edad que tú tenías. Proporción, jóvenes, implica entonces usar las esquinas. De 3 a 1. Entonces usamos las esquinas de 3 a 1. No es un método complicado, usted con la práctica lo va a dominar. De 3 a 1. Yo tendré el triple de la edad que tú tenías. Cuando yo tenía la edad que tú tendrás, cuando yo tenía la edad que tú tendrás futuro, son iguales. Si son edades iguales, usamos figuritas, ¿se acuerdan? Entonces 9 por acá y 9 por acá, deben ser iguales. Muy bien. ¿Qué más nos dicen acá? Triple edad que tú tenías, cuando yo tenía la edad que tú tendrás en ese entonces. Toda esa información ya lo tenemos en el problema. Muy bien. Tenemos más información, a ver. Si actualmente la suma de las edades es de 21, actualmente, entonces en este presente la suma es igual a 21. La suma de las edades es 21. Nos piden averiguar qué edad tenía Tomás hace 2 años. Tomás, hace 2 años, ¿qué edad tenía? Eso es lo que nos piden averiguar. A ese nivel tenemos que llegar. No tenemos ninguna variable, miren. Solamente hemos sacado los datos. Esta primera parte es sacar los datos, la información. Y aquí comenzamos entonces a aplicar nuestra teoría de manera razonada. Sabemos que la suma en aspa deben ser iguales. Miren, acá es como si fuese un K y acá como si fuese 3K. Trata que la constante K sea mental, ¿no? Entonces, tenemos un K y acá cuando tenemos 3K. Y la suma en aspa deben ser iguales. Esta suma vale 4K. Si esta suma vale 4K, acá también deben ser 4K. Pero como son iguales, 2 y 2. ¿Salió? Mire, 2 y 2. Este dato, jóvenes, ahora hay que ver cómo usamos este dato y el dato que está aquí. Miren, hacemos lo siguiente. Este dato ahorita no tiene nada acá, está vacío. Este dato hay que llevarlo o bien al pasado o bien al futuro, porque tiene la información. Más fácil llevarlo al futuro. Este presente para Pepe, de acá hasta aquí, está aumentando en 2 años. Para Tomás también está aumentando en 2 años. Entonces, si Pepe está aumentando en 2 y Tomás está aumentando en 2, la suma ¿en cuánto va a aumentar para este futuro? ¿En cuánto aumentará? Si él aumenta en 2 y él aumenta en 2, este grupo, esta suma está aumentando en 4. Y si está aumentando en 4 la suma, entonces 21 aumenta en 4, implica que la suma ¿cuánto va a ser entonces? 25. ¿Por qué? Porque Pepe aumentó en 2 años, Tomás aumentó en 2 años, la suma aumenta 2 y 2, aumenta en 4. Por ese motivo sale 25. ¿Salió? 3K, 2K, 5K. 5K debe ser 25. Conclusión, ¿el K cuánto vale? Muy bien, lo tienen, vale 5. Entonces estos paréntesis representan nuestra constante mental y estamos deduciendo que vale 5. 10 años más 15, justamente la suma sale 25. Y como se da cuenta, ya podemos hallar las edades actuales. 15 años, le quitamos 2. 10 años también le quitamos 2. Por lo tanto, tenemos las edades respectivas. Sale 13 y sale
8 años. Entonces Pepe actualmente tiene 13 y Tomás actualmente tiene 8. Nos piden averiguar qué edad tenía Tomás hace 2 años. Si Tomás ahorita tiene 8, hace 2 años, ¿qué edad tenía Tomás entonces? Le quitamos 2 y 8 menos 2, ¿cuánto resulta? 6. Por lo tanto, respuesta a nuestro problema es simplemente 6. En la pregunta número 5, si observamos bien, van a participar esta vez 3 personas. Menciona el tú, menciona el él y tendré. Tendré de entender el yo, primera persona. Entonces tenemos el yo, tenemos el tú y tenemos el él. Están participando 3 personas. Tenías de entender tiempo pasado, tendré de entender el tiempo futuro. Entonces en esta ocasión el problema presenta 3 personas en 3 tiempos. Como en los problemas anteriores, analizamos párrafo a párrafo los datos que nos están brindando. Entonces la pregunta ya fue formulada, esta es la pregunta que nos están haciendo, y el dato párrafo a párrafo va a ser el siguiente. Veamos, dice, tú tienes la idea que él tenía cuando tú tenías. Entonces tenemos el cuadro con los 3 tiempos, tenemos las 3 personas. Y comencemos entonces acá, vamos, con calma, miren. Tú tienes la idea que él tenía. Tú tienes la edad que él tenía. No debe entender que estas cantidades deben ser iguales. Cuando no son iguales usamos una figurita, no la nubecita, miren. Ahí está, deben ser iguales. Tú tienes la edad que él tenía cuando tú tenías la tercera parte de la edad que tendré. Cuando tú tenías la tercera parte de lo que tendré futuro para el yo. Entonces, esta cantidad es la tercera parte de esta cantidad. Por proporción de edades, usamos las esquinas entonces. Si acá le colocamos como 1, acá debe ser entonces como 3. Muy bien, entonces rebobinando toda la información, tú tienes la edad que él tenía cuando tú tenías la tercera parte de lo que tendré. Cuando él tenga, acá está, cuando él tenga. Esa parte sí, con bastante cuidado, esa parte la vamos a subrayar acá. Cuando él tenga los 7 medios de lo que tenías. Ahora, surge una duda. ¿Ese tenía será ese pasado o puede haber otro pasado? Ya sabe que el problema puede tener más de un pasado. Tenemos esa duda todavía. Si seguimos leyendo el problema, esa duda queda despejada, miren. Dice que este daba a ser 7 medios de lo que tenías cuando él tenía la edad que tienes. Cuando él tenía la edad que tienes. Cuando él tenía la edad que tienes. Ah, miren, son iguales. Justamente coincide con el dato original. Por lo tanto, si está haciendo referencia a este pasado para él, tiene que ser también este pasado para el tú. Conclusión, él se refiere entonces a este pasado. Entonces, ¿qué es el problema? Cuando él tenga los 7 medios de lo que tenías. Entonces esta cantidad es 7 medios de él. ¿Qué significa que es 7 medios de él? 7 medios indica que él debe ser como un 2 y él como cuánto tiene que ser entonces acá, como un 7. Eso es lo que debe entender, ¿no? Como son como un 7. Además que nos dicen aquí, cuando él tenía la edad que tienes, que es 15 años, la edad que tienes es 15 años. Entonces esta cantidad debe ser 15. Si acá vale 15, entonces acá también que debe ser 15. ¿Listos? Ese dato se acuerda cuando él tenga los 7 medios. Entonces si acá vale como 2, él como cuánto debe ser, como 7. Cuando él tenga los 7 medios, él vale como 2 y él vale como 7. Y estas cantidades que deben ser igual a cuánto, a 15. Entonces ese es el primer párrafo. Tenemos entonces esa información. Con esa información nos hacen la pregunta, ¿qué edad tendrá él dentro de 12 años? Esta pregunta también tiene un dato, miren. ¿Qué edad tendrá él dentro de 12 años si él es mayor que yo en 4? Si él es mayor que yo en 4. Conclusión, la diferencia de edades entre el él y el yo, ¿cuánto tiene que ser? 4. La misma pregunta también tiene información. Tenemos en cuenta esa observación ahí. Comencemos. Comencemos entonces por acá. La diferencia tiene que ser de 4 años. Muy bien. Entonces, hagamos, jóvenes, lo siguiente acá, ¿no? Este dato no debe entender, jóvenes, que el yo y el él, la diferencia debe ser de 4. Por lo tanto, si él tiene 15 años y la diferencia vale 4, entonces ¿cuánto tiene que estar acá? 11.
Él es mayor que yo en 4 años. La diferencia tiene que ser 4, por lo tanto acá va 11. Muy bien, sigamos ahí. Si vemos acá, también podemos hacer lo siguiente, miren. Ya con esta información podemos hacer lo siguiente. Esta cantidad, ¿se acuerda que debe ser el triple? El triple. Él es el triple de él. Entonces acá vale como un 2K. El triple, ¿cuánto tiene que ser? Un 6. El triple tiene que ser un 6. Pero ¿se acuerda el dato? Que la diferencia tiene que ser ¿de cuánto? De 4. La diferencia tiene que ser de 4. Esta diferencia ahorita, ¿como cuánto vale? 6K, 7K. La diferencia vale solamente un K. Pero ya sabemos que la diferencia también, ¿cuánto tiene que ser? 4. Por lo tanto, esta constante de K es igual a ¿cuánto? A 4. La diferencia vale 4 años, por lo tanto la constante de K, ¿cuánto vale? 4. La constante de K es igual a 4. Y con eso tenemos entonces las edades respectivas. ¿Qué edad tendrá él dentro de 12 años? La edad que tendrá él dentro de 12 años. Entonces lo primero que tienes que hallar es su edad actual de él. ¿Y cómo podemos hallar la edad actual de él? Suma en aspa. Vamos a aplicar acá suma en aspa, o también se puede aplicar la diferencia de este paso a este presente. Si él tiene 8 años y acá tiene 15 años, ¿en cuánto ha aumentado? En 7. Ha aumentado en 7. Por lo tanto acá también aumenta en 7. ¿Y cuánto resulta? 22. Acá resulta 22. Acá le suma 7, sale 18 y sale lo que nos estaban solicitando. O como les comenté, también puedes aplicar suma en aspa. Si esta suma vale 30 y acá ya tenías 8 años, para que sea 30, ¿cuánto falta? 22. Se puede aplicar el tiempo que transcurre o puedes aplicar también suma en aspa. Si en el presente él tiene 22 años, a usted le piden averiguar qué edad tendrá él dentro de 12 años. Por lo tanto, si a 22 le sumas 12, entonces ¿cuánto resulta? 34. Y es lo que nos están solicitando.